Creemos que conocemos la historia de los dioses griegos, Zeus, el Olimpo, los héroes, pero ¿y si todo eso fuera solo la punta del iceberg? Mucho antes de ellos, el universo se forjó en un linaje de poder puro, de traición y de creación. Una historia que casi nadie cuenta. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en esa genealogía secreta. Exacto, esa es la pregunta clave. Antes de los dioses que todos tenemos en la cabeza, ¿quién o qué mandaba? Para encontrar la respuesta tenemos que hacer un viaje al mismísimo principio de todo, a una época de oscuridad, de poder en bruto, mucho antes de que el Olimpo siquiera existiera. Venga, vamos allá. Vale, primera parada, del caos a los titanes, el nacimiento del cosmos. Y es que aquí empieza todo. Olvidémonos de dioses con forma humana sentados en tronos dorados. No, aquí partimos de la nada, de un vacío absoluto del que, increíblemente, surgieron las primeras y más salvajes fuerzas del universo. Hablemos del caos. ¿Qué era exactamente? Pues mira, no era un dios ni un monstruo, era un estado. Imaginad un vacío total, sin forma, sin orden, pero lleno de una energía pura, a punto de explotar, una especie de Big Bang mitológico. De esta potencia descontrolada, de esta destrucción que a la vez era creación, iban a nacer los primeros poderes. Es literalmente el cimiento sobre el que se va a construir todo. Y de repente, de ese vacío absoluto, ¡pum!, emerge la primera cosa, la primera entidad con forma, Gea, la Tierra. Ella es la materia, la base de todo lo físico, la gran madre primordial. Su aparición es el primer paso para poner un poco de orden en todo ese lío. Y claro, de ella nacerán los primeros y terribles gobernantes del cosmos. Así que, ¿quiénes eran estos primeros gobernantes? Pues aquí está la lista. Por supuesto, Gea, la Tierra, que se une a Urano, el cielo. Y juntos tienen una descendencia curiosa. Están los titanes, sus hijos más famosos, sí. Pero también los cíclopes, esos gigantes de un solo ojo. Y los hecatónquiros, ketelita, gigantes de 100 manos. Esto no era una familia normal. Esto era poder en estado puro, salvaje y sin refinar. Seguimos. La traición de Cronos, la primera guerra por el trono. Porque claro, con tanto poder junto, era cuestión de tiempo que todo saltara por los aires. Aquí empieza el primer gran drama familiar, la primera lucha por ser el jefe de todo esto. Un auténtico golpe de estado cósmico. A ver, ¿cómo pasó todo esto? Es bastante sencillo, en realidad. Punto 1. La tiranía. Urano, el padre, se asusta del poder de sus hijos y decide encerrarlos en el Tártaro. Mal movimiento. Punto 2. El plan de mamá. Gea, cabreadísima, forja una hoz y le dice a sus otros hijos, los titanes, ¿a qué esperáis? Y punto 3. La rebelión. Solo uno tiene el valor de hacerlo. Cronos, el más joven, que se arma de valor, se enfrenta a su padre y lo derroca. Se hace con el control del universo y, sin saberlo, da comienzo a un ciclo de traiciones que se repetirá una y otra vez. Y aquí viene lo bueno, la ironía del destino en estado puro. Se repite la historia. El miedo que sintió Urano, ese pánico a ser reemplazado, ahora es el miedo de Cronos. La traición que él mismo cometió se convierte en su peor pesadilla. Y esa profecía, claro, es el detonante de todo. Nos lleva de cabeza a la guerra en el Olimpo, titanes contra olímpicos. La nueva generación, liderada por un hijo que Cronos no pudo controlar, el famoso Zeus, se levanta para reclamar lo que es suyo. La batalla por el control del universo está a punto de estallar. A esta guerra se la conoce como la titanomaquia. Y ojo que no hablamos de una peleilla de un fin de semana, no. Fue una guerra total, de 10 años. 10 años de caos y destrucción que partieron el cosmos en dos. Dos familias de dioses, tíos contra sobrinos, padres contra hijos, luchando a muerte por el control de absolutamente todo. Y los dos bandos no podían ser más distintos. Por un lado, los titanes, con Cronos a la cabeza. Eran la vieja guardia, pura fuerza bruta, poder elemental sin control. Y por el otro, los olímpicos, la nueva generación, liderada por Zeus. Ellos trajeron algo nuevo, la estrategia. Forjaron alianzas. Incluso liberaron a los cíclopes que su abuelo había encerrado. Eran más listos, más astutos. 10 años. Parémonos a pensar en eso un momento. 10 años de una guerra a escala cósmica. Las montañas volaban por los aires como si fueran piedras, los mares hervían, el universo entero se tambaleaba. Esa fue la titanomaquia, la guerra que lo decidió todo, para siempre. Y al final, la victoria fue para los olímpicos. La estrategia de Zeus funcionó. Los titanes, la vieja guardia de fuerza bruta, fueron derrotados. ¿Y su destino? Pues acabaron encerrados en las profundidades del Tártaro. Sí, el mismo sitio donde su padre, Cronos, había visto cómo encerraban a sus hermanos. El círculo se cierra. Vale, guerra terminada. ¿Y ahora qué?
Pues toca repartir el botín. Entramos en la era del dominio de los 3 hermanos. Vamos a ver cómo se organizó el nuevo orden del universo. El reparto fue bastante sencillo, lo echaron a suertes. A Zeus, como líder de la rebelión, le tocó el premio gordo, los cielos y el título de rey de los dioses. A su hermano Poseidón le tocaron los mares y los océanos, y a Hades, el mayor de los 3, le tocó el inframundo, el reino de los muertos, el universo dividido en 3 grandes reinos. Y con ese reparto se acabó. El reinado de los Olímpicos había comenzado oficialmente. Se abre una nueva era. Una era de poder, sí, pero también de pasiones, de celos, de amores, de venganzas, de caprichos divinos. Estos dioses serán mucho más humanos, por así decirlo. Pero la cosa no acaba en las alturas del Olimpo, no. Estos nuevos dioses no se quedaron quietos. Su poder y sobre todo sus pasiones empezaron a desbordarse hacia el mundo de los mortales. Y así llegamos al último capítulo, la era de los semidioses. El momento en que el Olimpo, literalmente, caminó sobre la tierra. Y si hablamos de semidioses, hay un nombre que sobresale por encima de todos. Heracles, el que conocemos como Hércules. Fijaos qué cóctel. Su padre, Zeus, el rey de los dioses. Su madre, una mortal, Alcmena. El resultado, una fuerza sobrehumana, legendaria. Y su vida marcada por los famosos 12 trabajos, que no fueron un capricho, ¿eh? Fue una penitencia que le impuso Hera, la esposa celosa de Zeus. Heracles es el mejor ejemplo de cómo el poder divino podía moldear para bien y para mal el mundo de los mortales. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, a una pregunta que queda en el aire. ¿Fueron estos héroes, estos semidioses, el último gran espectáculo de poder de los dioses? ¿O fue quizás el principio de su fin? Al crear seres tan poderosos y tan cercanos a la humanidad, ¿estaban sin darse cuenta pasándonos el testigo, marcando el inicio de la era de los hombres? Ahí lo dejo.